Excelente día para nuestros amigos ciclofanáticos que nos ven a lo largo del continente americano y en la península ibérica. Saludos a todos en Ecuador, México, Colombia, España y Estados Unidos. Ya tenemos calendario de carreras ciclísticas para el año 2022, pues la Unión Ciclista Internacional ha dado a conocer la programación completa de pruebas para este año. Con la vuelta a la normalidad y la eliminación de restricciones para los eventos masivos, también la organización de carreras se ha visto beneficiada. Podremos contar de nuevo con la programación completa y en las fechas habitualmente establecidas, destacando el ingreso de nuevas pruebas en el calendario femenino. Algunas pocas excepciones en carreras menores y de categoría 2.2 que afectan principalmente el inicio del calendario y en especial a regiones como Australia y América Latina. Hablamos de dos de las competencias que habitualmente se corren en el mes de enero y suponen la apertura de acciones en la programación World Tour. El Santos Tour Down Under no se llevará a cabo al igual que la edición anterior. En 2021 la prueba australiana debió posponerse por las restricciones derivadas de la pandemia y el trabajo logístico que suponía hacer el evento en una región lejos de Europa, a donde no se podía garantizar la presencia de los corredores importantes del World Tour. De ahí que se decidiera hacer una versión más reducida denominada Festival Ciclístico, formato que resultó exitoso y han querido replicar en 2022. La otra carrera de inicio de año que ha sido pospuesta es el Tour Colombia 2.1. La prueba que vio la luz en 2018 tuvo que ser aplazada en 2021 por las mismas razones del Tour Down Under. A mediados de año, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo anunció que el Tour Colombia estaba confirmado para la segunda semana de febrero, pero en una comunicación posterior hecha en noviembre, la misma federación anunciaba que la carrera tampoco se iba a realizar en 2022. Una vergüenza que evidencia falta de planeación y capacidad administrativa por parte de la federación. El calendario de competencias ciclísticas en Latinoamérica inicia en enero con la Vuelta al Táchira. Desde el 16 de enero y hasta el 23 del mismo mes, la tradicional prueba venezolana se correrá en territorio del oeste del país y reunirá varias figuras de equipos Pro Team y continentales de América. La provincia de San Juan en Argentina recibe a un nutrido pelotón internacional encabezado por importantes figuras como Filippo Ganna, Chris Froome, Peter Sagan, Richard Carapaz y el actual campeón Renko Evenepoel, entre otros. La Vuelta a San Juan llega a su 39ª edición y en esta ocasión contará con 8 etapas que se realizarán entre el 30 de enero y el 6 de febrero. Febrero inicia acciones en territorio asiático. El UAE Tour está programado para comenzar el día 20 de febrero en los Emiratos Árabes y ya está confirmada la presencia del campeón reinante Tadej Pogačar y su nuevo compañero de equipo Joao Almeida. 7 etapas en las que destaca el ascenso al tradicional Jebel Hafid, la cumbre más alta del país. El 26 del mismo mes llega la primera clásica de la temporada con la Omloop Het Nieuwsblad, la cual inaugura la programación de clásicas sobre terreno adoquinado en Bélgica. La tradicional Strade Bianche adornará las carreteras de la Toscana italiana el día 5 de marzo en un recorrido por el Esterrato que arribará en la Piazza del Campo en Siena, como ha sido costumbre en todas sus ediciones. Ya se ha anunciado la presencia de Mathieu van der Poel y Julian Alaphilippe, campeón y subcampeón en 2021, y otros importantes corredores como Alexei Lutsenko, Tadej Pogačar y Michał Kwiatkowski. También el mismo día, pero más temprano, el turno del Esterrato es para las damas, con una nueva versión de la Strade Bianche Donne. Al día siguiente, la París-Niza será la primera de las pruebas World Tour de una semana en el calendario. La icónica carrera francesa de 8 etapas comenzará en los alrededores de la capital y se extenderá hasta el día 13 con arribo en la costa mediterránea. Estará engalanada con la participación del actual bicampeón Max Schachmann, Richie Porte de Ineos y el colombiano Nairo Quintana. Simultáneamente en territorio italiano se estará corriendo la edición número 57 de la Tirreno Adriático. Entre el 7 de marzo y el 13 del mismo mes, la mítica prueba que une los dos mares buscará el reemplazo de Pogačar, quien fuera vencedor en el 2021. Y la semana siguiente está programado el primero de los monumentos del año con la Milano-San Remo, prueba que llega a su edición número 113 y que está entre las más antiguas de la historia del ciclismo mundial. Entre el 21 y 27 de marzo se llevará a cabo otra de las pruebas tradicionales del calendario español con la Vuelta a Cataluña, carrera a la que ya firmaron su asistencia Nairo Quintana del Arkea, Enric Mas del Movistar y Steven Kruijswijk del Jumbo Visma. Marzo y abril son épocas de actividad en el noreste europeo. Una serie de 5 clásicas tendrán lugar en territorio belga desde el 23 de marzo, iniciando con la Bruges de Pan. Un par de días después se llevará a cabo la E3 Saxo Bank Classic, con inicio y llegada en la ciudad de Harelbeke, prueba que ganó en la edición anterior el ciclista danés Kasper Asgreen. El 28 del mismo mes tendremos la Gante Gabelben en el área de Flandes, también en Bélgica, y el día 30 la clásica a través de Flandes. El 3 de abril llega otro de los monumentos del ciclismo con la realización del Tour de Flandes. Y el mismo día, pero en territorio español, se estará dando inicio a la Vuelta al País Vasco que contará con 6 etapas y finalizará el 9 del mismo mes. El tríptico de las Ardenas inicia el 10 de abril en Países Bajos con la Amstel Gold Race y una semana después la clásica de clásicas con la Paris-Roubaix,
El Infierno del Norte regresa a su fecha habitual tras correrse en 2021 durante el otoño europeo. Una de las carreras más duras del calendario por sus constantes tramos de pavé y las malas condiciones climáticas que siempre se hacen presentes. Volvemos a las Ardenas para una edición más de la Flecha Valona y su ya conocida y temida llegada en el Mur de Huy. Prueba en la que ha dominado recientemente el campeón del mundo Julian Alaphilippe y en las 7 ediciones previas la neerlandesa Anna van der Breggen en su versión femenina. Y para cerrar el periplo por las Ardenas llega otro de los monumentos con la Lieja-Bastoña-Lieja en Bélgica el 24 de abril. Otra de las pruebas en la que los eslovenos han dominado recientemente con triunfos en los 2 años anteriores. El tríptico de las Ardenas y el Tour de Flandes también tendrán su versión femenina y se correrán el mismo día que los hombres. Al igual que la París-Roubaix también tendrán acción las damas, solo que un día antes que la carrera masculina. Salimos de Bélgica y viajamos hacia Suiza para una edición más del Tour de Romandía. Carrera que se disputará entre el 26 de abril y el 1 de mayo, que además servirá como termómetro para medir las piernas de quienes se van a presentar a la primera de las grandes del año. El primer día de mayo se corre la clásica Eschborn-Frankfurt en Alemania, prueba que vio coronarse a Jasper Phillips en el año anterior. Y a partir del día 6 de mayo la primera de las 3 grandes vueltas. El Giro de Italia 2022 tendrá sus 3 primeras etapas en Hungría, con la primera de ellas en la capital Budapest y luego una crono individual de 9 kilómetros, para luego desplazarse a la bota itálica y encarar un recorrido con varias jornadas montañosas, entre las que destacan el ascenso al Monte Etna y al Blockhaus, así como las llegadas a África y el paso por el Mortirolo, para culminar el día 29 con una crono de 17 kilómetros en la ciudad de Verona. Han confirmado su participación el campeón de 2019 Richard Carapaz, el doble campeón del Giro Vincenzo Nibali, el español Mikel Landa, Miguel Ángel López en su regreso a la Astana y el corredor británico Simon Yates. Una vez terminado el Giro, la atención se enfoca en las carreras que sirven de preparación al Tour de Francia. Entre el 5 y el 12 de junio el Criterium du Dauphiné reunirá a varios de los ciclistas que estarán presentes en la ronda gala. El mismo día de su finalización tendrá lugar el Tour de Suiza, con la presencia asegurada de Remco Evenepoel. Simultáneamente al Dauphiné, estará disputándose una edición más de la Vuelta a Colombia entre el 3 y el 12 de junio. Llega el turno de la más importante carrera del calendario con la partida del Tour de Francia el 1 de julio. Al igual que el Giro, la prueba comenzará fuera de sus fronteras y en esta ocasión se desplazará a Dinamarca, donde cumplirá con sus 3 primeras etapas. Llama la atención este año un recorrido con una etapa de pavé, jornadas con presencia de viento y subidas a cumbres míticas como Alpe d'Huez y un nuevo ascenso a la Planche de Westfields. Ya los equipos han apuntado entre los corredores que disputarán el Tour a hombres como el actual campeón Tadej Pogačar, su compatriota Primož Roglič y el campeón de 2019 Egan Bernal. Para terminar el mes de julio está la clásica San Sebastián en España el día 30, y en la misma fecha dará inicio el Tour de Polonia que se extenderá hasta el 5 de agosto. El Tour de Big Bang adoptó la denominación de Benelux Tour y se estará realizando desde el 7 de agosto hasta el día 13 por carreteras neerlandesas y belgas. Y a partir del 19 del mismo mes comenzará la Vuelta a España. De igual manera que Giro y Tour también tendrá acción fuera de su territorio, iniciando en Países Bajos con la primera etapa en la ciudad de Utrecht y otras 2 jornadas en territorio neerlandés. Se han anunciado nombres como los de Evenepoel, Almeida y el mismo Pogačar, pero por ahora no se ha hecho oficial por parte de los equipos. Tras la finalización de la Vuelta a España vienen una serie de clásicas para terminar la temporada, comenzando con la Berner Classic en Alemania el 21 de agosto y seguido de la Clásica Bretaña en Francia el 28 del mismo mes. En septiembre volamos a continente americano para participar de 2 carreras que estuvieron ausentes del calendario en 2021. El Grand Prix de Quebec tendrá lugar el 9 de septiembre en Canadá y 2 días después también en tierra canadiense se disputará el Grand Prix de Montreal, competencia en la que se consagró por última vez en 2019 el belga Greg Van Avermaet. Octubre es el último mes de actividad oficial en el World Tour, con el último monumento del año en el Giro de Lombardía. La famosa clásica de las hojas muertas se disputará una vez más en las carreteras del norte italiano, alcanzando su edición 116. Y el Tour de Guangxi en China marca la finalización oficial del calendario tras la competencia que se ha programado entre el 13 y 18 de octubre. El calendario femenino ha adquirido con el paso de los años mayor relevancia y visibilidad, tanto que los organizadores de las grandes pruebas se han preocupado por tener una versión femenina en cada una de sus carreras, como es el caso de las ya mencionadas Strade Bianche, París-Roubaix y el tríptico de las Ardenas. A ello podemos agregar la Itzulia Women en el País Vasco entre el 13 y 17 de mayo, la Vuelta a Burgos Féminas también en territorio español entre el 19 y 22 del mismo mes, el Giro de Italia Done que se correrá entre el 1 y el 10 de julio,
y el estelar Tour de Francia femenino que tendrá inicio el 24 de julio, mismo día que finaliza la carrera de hombres en París, extendiéndose hasta el 31 de julio y con una exigente etapa en la Planche de Bèze-Fils. Este ha sido el calendario ciclístico World Tour para 2022. Prográmate con cada una de las fechas para no perderte ni un solo detalle de las mejores carreras del año. Si necesitas revisar de nuevo la información, puedes descargar el calendario en nuestro sitio web ciclofanáticos.com o volver al inicio del video. Además de las tres grandes, ¿cuál de todas las carreras te genera más expectativa? Deja tu opinión abajo en la sección de comentarios. Para todos en América y España, un gran abrazo.